A modo de definición, vamos a decir que los textos auxiliares son fuentes de documentación. En la traducción profesional, especialmente en los textos técnicos y especializados, no siempre nos alcanza con conocer la lengua. Necesitamos de referencias que nos orienten en cuanto al uso del léxico, los términos, el estilo, la estructura y hasta también el formato. Ahí es entonces donde entran los textos auxiliares. A partir de los aportes de Christian Nord, vamos a entender lo que son, cómo se identifican y por qué son fundamentales a la hora de tomar decisiones más informadas cuando traducimos. Antes de pasar a ver cómo podemos utilizar estos textos, vamos a puntualizar un problema o error muy común. Es sumamente importante entender que a la hora de documentarnos con textos auxiliares o textos paralelos, deben ser textos originales en la lengua en la que los estamos leyendo. Por ejemplo, si buscamos textos auxiliares en inglés, tienen que ser originales de esa lengua y no una traducción, por ejemplo, del alemán al inglés. Si los buscamos a estos textos en español, no podrán ser entonces traducciones, no podrán ser el trabajo de otro traductor. Tienen que ser textos originales que reflejen el uso real de una persona nativa hispanohablante. Los textos auxiliares entonces son materiales auténticos que usamos como apoyo para comprender mejor el texto de origen, resolver dudas terminológicas o estilísticas y también para producir un texto metafuncional. Según Nord, todo texto que pueda ayudarnos en alguna de las fases del proceso traductor, ya sea en la comprensión, la transferencia o en la redacción final, puede considerarse como un texto auxiliar. Por ejemplo, podemos consultar una nota periodística, una receta, una ley o una entrada de enciclopedia según lo que estemos traduciendo. Lo importante aquí es entender que no traducimos esos textos, pero sí los usamos como referencia. Dentro de los textos auxiliares, Nord distingue cuatro subtipos y lo hace para destacar que no todos los textos auxiliares nos ofrecen lo mismo, la misma información. Vamos a tener entonces los textos paralelos, que son textos reales de la cultura meta, que cumplen la misma función comunicativa que el texto de origen o el texto meta. Aquí la palabra clave es función comunicativa, es decir, que se van a usar para el mismo lector y en el mismo entorno comunicativo. Tenemos luego los textos modelo, que son similares a los paralelos, pero que además tienen un contenido casi idéntico al texto meta o al de origen. Esto nos va a permitir imitarlos más directamente. Recuerden que solo los podemos imitar o copiar si son del mismo cliente. Por lo general van a estar cargados en las memorias de traducción de un determinado cliente. Así, por ejemplo, Philips podrá tener distintos modelos para los manuales de las afeitadoras, por ejemplo. Luego se encuentran los textos vecinos, que comparten características de género o estructura, pero no exactamente la misma función comunicativa. Por ejemplo, puede cambiar el lector meta. Podemos tener un modelo para un lector latinoamericano y nos piden una traducción para un lector estadounidense. Finalmente vamos a tener los textos informativos o enciclopédicos, que son los que nos brindan datos sobre el tema tratado. eh, no se usan como modelo textual. Por ejemplo, una tesis sobre lavarropas puede ayudarme a entender un manual sobre este tipo de electrodomésticos. Conocer esta clasificación entonces nos permite tanto elegir como comprender qué tipo de texto usar según la necesidad concreta que tengamos en la traducción. No es necesario así aprender el nombre de esta clasificación, ya que en general, a excepción de los textos modelo, los llamamos a todos paralelos. Lo importante aquí, si no, es determinar las características y la información que nos puede brindar cada tipo de texto. El uso de los textos auxiliares, entonces, y en particular de los textos paralelos, nos va a permitir tomar decisiones más precisas en cuanto a la traducción. Vamos a poder verificar cómo se redactan ciertos tipos de textos en la lengua meta, vamos a identificar terminología especializada en contexto y también vamos a poder adaptar estructuras textuales respetando las convenciones culturales. Por ejemplo, si estamos traduciendo instrucciones, un texto paralelo nos puede ser útil para mostrarnos si se usa el infinitivo o el imperativo o cuáles son los verbos más comunes en este tipo de documentos. Además, estos textos son una fuente directa para poder construir glosarios y justificar nuestras elecciones terminológicas. Es fundamental que para que un texto auxiliar resulte de utilidad, sea auténtico, reciente y pertinente.
¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que coincida con el tema, el tipo de texto, el público destinatario y la función del texto que estamos traduciendo. Podemos usar para buscarlos buscadores especializados, bases de datos, publicaciones oficiales o sitios institucionales. Por ejemplo, si tenemos un blog publicitario sobre un servicio de salud, no me va a servir para corroborar el lenguaje médico especializado de un artículo científico porque el destinatario no es el mismo y además la situación comunicativa tampoco lo es. Sí me va a servir, por ejemplo, para entender algún concepto. La idea entonces es que aprendamos a seleccionarlos. Encontrar el texto buscado, como dice Nord, es una habilidad profesional que resulta esencial para los traductores. Bien, cuando elaboramos glosarios o fichas terminológicas como parte del trabajo traductor, es fundamental incluir la fuente de donde tomamos cada término o definición. Esto no solo nos va a dar credibilidad acerca de nuestro trabajo, sino también que permite verificar la información, actualizarla y reutilizarla con trazabilidad. El estilo más utilizado en estos casos es el sistema APA en su séptima edición, que establece cómo escribir títulos, fechas, autores y enlaces de forma clara y consistente. Citar bien es parte de documentar bien y documentar bien también es parte de traducir de manera profesional. Hasta aquí entonces el video presentación para esta semana. Como siempre, los espero en el foro de avisos en caso de consultas, dudas o comentarios y les deseo una muy buena semana de trabajo. Muchas gracias.